ajustes polinomiales lo que nos ayudan, estos ajustes polinomiales lo que nos ayudan es a construir una función que nos ayuda a interpolar un punto en un intervalo dado, ¿cierto? Se comporta algo así parecido como un método cerrado, podría decirse. Todos los métodos de interpolación se comportan como métodos cerrados porque únicamente sirven para los elementos que están dentro del intervalo. No podemos salirnos del intervalo porque ayer estaríamos hablando de una extrapolación y ya no sería posible, pues no conocemos cómo se está comportando lo que sea que estemos modelando después del intervalo. Nosotros únicamente conocemos el intervalo y siempre únicamente vamos a conocer el intervalo, por eso es que realmente es un poco arriesgado extrapolar. Uno puede interpolar porque uno realmente conoce la naturaleza o puede aproximarse al comportamiento de los datos y entonces por eso es que estos métodos se pueden hacer, son buenos, pero ya para la extrapolación sí no es un procedimiento más bien arriesgado porque estaríamos ya pisando los terrenos de la incertidumbre. Nosotros no sabemos si un punto va a bajar, va a subir, va a estar estable, a pesar de que tengamos un comportamiento más o menos estable del sistema, en algún ejemplo. Ya ahí ya estaríamos pisando los ejemplos de la predicción, de la incertidumbre, y pues esto no abarca el contenido del curso. Entonces, como nosotros no vamos a ver acá incertidumbres, probabilidades, nada de eso, entonces lo que vamos a hacer es continuar con el tema de la interpolación. ¿Listo? Entonces, para el tema de la interpolación hay eh, muchos métodos que se pueden aplicar, pero nosotros en clase estábamos viendo 3 métodos, ¿cierto? Y vamos a ver el método, entonces, para interpolación. Entonces, aquí vamos a poner el título. Interpolación. Entonces, para la interpolación íbamos a ver 3 métodos, ¿cierto? El primero, que es la matriz de Vandermonde. La matriz de Vandermonde, la clase pasada vimos que es muy fácil de construir, requiere operaciones matriciales y que su mayor problema está dado por la implementación precisamente de la matriz de Vandermonde. Al tener un número de condición muy alto, y de hecho el ejemplo que vimos no es de los que tienen números de condición más alto, dado que entre más grande tengamos la matriz, más problemas vamos a tener con ese número de condición. Recuerde que los números de condición lo que nos indican son problemas bien o mal condicionados. Si yo tengo un problema mal condicionado, su número de condición va a ser muy grande. Y eso es lo que pasa con la matriz de Vandermonde. Y la matriz de Vandermonde es muy sensible a los cambios. El sistema no puede reaccionar bien si le cambio algún parámetro del sistema con un cambio muy pequeñito, porque miren que la matriz de Vandermonde tiene, a medida que yo vaya incrementando el polinomio, pues voy a ir incrementando el valor de los números. Entonces miren que nosotros trabajamos con números como 30, 40, 300 y resultamos en 90.000, en 250.000. Son números muy grandes, extremadamente grandes comparados pues con el número de entrada, ¿cierto? Entonces, en este caso es un poquito complicado manejar este tipo de polinomios y miren que nos dan valores muy extremos. El primer coeficiente nos dio un valor muy pequeño, al igual que el segundo, y ya el tercero nos dio un valor pues más o menos de 1.27, creo. Sin embargo, pues esto sigue siendo un problema. Los problemas mal condicionados o las matrices mal condicionadas son realmente un problema. Entonces, para no trabajar con problemas matriciales, entonces aparecen 2 métodos. Estos 2 métodos no son iterativos, afortunadamente. La interpolación no tiene ejercicios iterativos, sino que son ejercicios, no tenemos que hacer varias veces la misma operación, en el sentido de que no tenemos que hacer, por ejemplo, como en el Gauss-Seidel o en los métodos cerrados y abiertos para encontrar raíces. Entonces, en este caso vamos a hablar de la interpolación de Newton. Interpolación polinomial de Newton.
Y uno que los que ya hayan visto elementos finitos, pues de pronto es a la familiar y es el método de polinomio de Lagrange. Nosotros ya vimos esta en la clase pasada y esta clase vamos a intentar evacuar estos dos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a ver la interpolación polinomial de Lagrange. Perdón, interpolación polinomial de Newton. Entonces, ¿qué hace este método? Este método realmente es muy sencillo. Este método se basa en encontrar derivadas, básicamente. Entonces, en este caso, vamos a tener un sistema cartesiano. Pues yo le digo sistema cartesiano porque nosotros siempre tratamos de ubicar los puntos en un sistema cartesiano, x, f de x. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es una nube de puntos, ¿cierto? Digamos que una nube de puntos que va así, ¿cierto? Entonces resulta que cada nube de puntos tiene asociado un par ordenado, x, f de x. Y entonces en este caso, lo que intenta hacer la interpolación de Newton es intentar ajustar, n puntos a un polinomio de grado n-1. Venga. La misma naturaleza Van der Monde y va a ser la misma naturaleza de Lagrange, de grado n-1. ¿Por qué grado n-1? Porque recuerden que el último término es la constante, ¿cierto? No es que se omita ni algún punto, ni nada de eso, no. Es que se está teniendo en cuenta la constante, por eso es y la constante es de grado n igual 0. Pues, es 0. Entonces, por eso es x a la 0, entonces por eso es que se cuenta a n-1. Pero entonces lo que cambia un poquito aquí es el polinomio. Recuerden que nosotros allá en la matriz de Van der Monde lo que hacíamos era hallar los coeficientes P1 de x al cuadrado, digamos, más P2 de x, más P3. Y este era nuestro polinomio, ¿cierto? En el caso de la interpolación de Newton, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar con un polinomio f y este que va a tener el grado, ¿cierto? Si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3, etc. Y entonces, ¿cómo vamos a aproximar esto? Esto lo vamos a aproximar a través de una suma es una combinación de polinomios, más bien. Entonces, me explico. Aquí vamos a tener el término constante. Ahora, después viene un coeficiente que va a acompañar al primer polinomio que vamos a tener. Después viene el otro coeficiente, B3, bueno, en realidad yo trajo desde 0, qué pena con ustedes. Borrar. Yo trabajo desde 0. Más B1 por X0 más B2 por, entonces aquí viene un polinomio de grado 2, menos X0 más, etcétera. Entonces, como pueden ver, y si yo tengo un tercer término, entonces voy a tener un X a la 3, entonces necesito X menos X1, X menos X0 y X menos X2. Entonces, a medida que yo voy haciendo eso, lo que yo necesito saber realmente son los valores de estos coeficientes. Y eso es lo que en el fondo busca hacer la interpolación de Newton. En el otro nosotros hallamos directamente el coeficiente que acompaña a la variable. Aquí no. Aquí hallamos el coeficiente que acompaña a un polinomio. Si yo necesito un polinomio de grado 1, necesitamos hallar este y este, ¿cierto? Si necesito un polinomio de grado 2, necesito este y este. Si necesito un polinomio de grado 3, este y otro adicional, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos formas muy particulares, o en el libro nos muestran unas formas muy particulares de hallar estos betas, ¿cierto? Entonces, realmente estos B se hallan de la siguiente forma. Para B0,
que es el primero, pues sería f de x0, ¿cierto? En el fondo, bueno, f de x0 tiene que ser igual al f de x0, ¿cierto? F de x1, perdón, p de x1 B1 es igual a F, que entonces a quiénes involucra. Miren que aquí ya cambié el paréntesis por un corchete cuadrado y ya van a ver por qué. X1, X0. B2 va a ser igual a F de X, X2, X1 y X0. Y así sucesivamente yo voy a ir calculando los coeficientes. Ahora, yo puedo definir este. ¿Esto realmente qué significa? Es la pendiente entre dos funciones realmente. Entonces, esta pendiente la podemos denotar de la siguiente forma. F de x1, x0 es igual a f de x1, aquí ya sería el valor de la función, menos f de x0, ya lo vamos a ver con un ejemplo, sobre x1 menos x0. Y esta es quizás la fórmula con la que vamos a trabajar a lo largo pues de todo este método. Realmente nosotros, casi todo se trabaja a través de esta fórmula. Solamente que se modifica un poco dependiendo pues de qué término quiero hallar. Pero esta es como la fórmula principal. Y esta es la fórmula que nos indica cómo vamos a calcular cada uno de los coeficientes. ¿Listo? Entonces, esta sería para esta primera. Ay, sí que se me hizo. Para esta primera, ¿cierto? Ahora, para la segunda, ¿qué haría? Nosotros ya hallamos B1, ¿cierto? Que sería esta fórmula. Ahora en B2, resulta que en B2, miren lo que yo necesito hallar. Necesito hallar esta función en corchetes entre, y esto qué es lo que hace construirme una relación entre esto, o una función entre estos tres puntos. ¿Cómo construyo esa relación entre estos tres puntos? Parecido a esta fórmula. Pero entonces vamos a tener una pequeña modificación. Entonces esto va a ser igual a f de x2, x1 y x0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a x2. Esto va a ser igual, espera, aquí yo borro aquí. Entonces, esto va a ser igual a, miren que conserva una forma parecida, f entre corchetes cuadrados, x2, x1, menos los corchetes cuadrados de f de x1, x0. Sí es que tenemos una pendiente, pero ya es una pendiente entre otras funciones. Sobre x2 menos x0. Aquí ya se incrementa esa distancia. Y entonces estas como las calculamos. Nosotros ya sabemos cómo calcular esta, ¿cierto? La acabamos de hallar. Es la misma. Pero entonces, f de x2, x1 se calcula parecido a lo que nosotros calculamos, pues esta fórmula. Entonces, ¿esto qué es? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Entonces, aquí realmente tenemos que calcular primero dos elementos antes de calcular f2. Entonces, en este caso sería f de x1, x0, que nosotros ya lo sabemos. F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, todos estos elementos son los que se usan para hallar la interpolación. Esto es un poquito confuso de entender al principio, porque uno no tiene como una forma de relacionarlos a todos, pues de relacionar todos estos elementos, ¿cierto? Pero entonces hay una forma que es muy útil de emplear cuando uno va a hacer interpolación polinomial de Newton, y entonces es la que les voy a explicar a continuación. Yo se las voy a explicar con dos ejemplitos, ¿listo? Entonces vamos a entrar a la interpolación de Newton. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces ejemplo.
ejemplo. Entonces, sean los puntos. Sean los puntos 0, no, perdón, 1,0, 1,0 y 6, logaritmo natural de 6. Entonces, interpolar para x igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros cuando vamos a empezar a hacer estos ejercicios, es que primero establezcamos qué es lo que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, vamos a interpolar esto con un polinomio lineal. ¿Qué quiere decir? Es un polinomio de grado 1. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una tablita. Esta tablita uno se demora por ahí 2 minutos haciéndola, pero es muy útil a la hora de saber qué elementos debo calcular. Entonces, aquí va a estar y, xy, f de xy. Y entonces, como yo quiero un polinomio de grado 1, lo primero que voy a colocar es primero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puntos yo tengo? Yo tengo a 0 y a 1, ¿cierto? Al punto 0 y el punto 1. Yo tengo el punto 0 y el punto 1. Entonces, de estos puntos que tengo, pues al punto x0 y al punto x1, ¿cierto? Tengo dos puntos que se llaman x0 y x1. ¿Cómo se llama su función? Su función se llama f de x0, f de x1. Y entonces, como es un polinomio de grado 1, entonces yo lo primero que voy a establecer es únicamente un coeficiente. Este coeficiente, como es primero, va a ser B1. ¿Cierto? Este B1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Listo. Eso es lo que yo debo hallar. Primero, primer coeficiente. Si yo necesito un segundo coeficiente, porque voy a empezar a ya trabajar con un polinomio de grado 2, entonces ya creo otra columna que se llama segundo. Después, si necesito un polinomio de grado 3, creo una tercera columna que se llama tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poquito dispendioso, pero pues es muy útil en este caso. Entonces, vamos a empezar a hallar la forma del polinomio. Entonces, y la forma del polinomio es f, como es tengo dos puntos, es un polinomio lineal. F de 1 es igual a, recordemos cómo se hacía. Entonces, nosotros tenemos a 0 y a 1. Y ya tenemos calculado a 0 y ya tenemos calculado a 1, ¿cierto? Entonces sería B0 más B1 por X menos X0. Porque necesito un polinomio de grado 1. Si necesitara un polinomio de grado 2, necesitaría aumentarle el otro término de la suma. Entonces, en este caso, ya hicimos el primer paso. Ahora el segundo paso es caracterizar los valores, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a decir es que x0 es igual a 1 y f de x0 es igual a 0, ¿cierto? Por la primera pareja ordenada. x1 es igual a 6 y f de x1 es igual a, como esto es realmente el logaritmo de 6, entonces el logaritmo de 6 generalmente es 1. Logaritmo natural de 6 es 1.7918. Listo, ese es el segundo paso. Y el tercer paso
Y el tercer paso es calcular los coeficientes de B, ¿cierto? O los coeficientes B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular B0. Entonces, si es B0, B0 es igual a F de X0, ¿cierto? Eso fue lo que escribimos por acá atrás. F B0 es igual a F de X0. Siempre empezamos con B0. Entonces, en este caso, B0 es igual a F de X0 y en este caso F de X0 es igual a 0, ¿cierto? Recordemos las 9 puntos, 1, 0, 6, 1.79 aproximadamente. Y ahora vamos a calcular B1. Entonces, ¿cómo es B1? F de X1 menos F de X0 sobre X1 menos X0. ¿Eso a qué es igual? F de X1, ¿cuánto equivale? A 1.7918 menos 0 y X1 vale 6 y X0 vale 1, ¿cierto? Entonces sería 1.7918 sobre 5. ¿Y cuánto me da ese resultado? $0.358, profe. Eso es un aproximado, ¿cierto? Lo que es una división entre 6. 0.358, ¿cierto? Aproximadamente. Y entonces el cuarto paso, es mejor que en los métodos numéricos, y eso es una recomendación que le hago, que eso noté mucho en el parcial, es que hagan en los métodos numéricos, lo más importante es el orden que se tenga. Entre más ordenado usted sea, más rápido le va a salir el método numérico, realmente. Entonces, pues es que yo procuro ponerle los pasos a ustedes para que ustedes lo hagan, ustedes y yo lo hagamos de manera rápida. Que si nos ponemos a hacerlo así sin los pasos, cuando vayamos a leer eso, pues nos vamos a como enredar un poquito, ¿cierto? Entonces yo por eso les pongo paso 1. En el libro no está así, en el libro simplemente resuelven las operaciones y ya, pero pues yo prefiero con los pasos. Y el paso 4 es construir el polinomio. Construir el polinomio. Y entonces, en este caso, el polinomio, ¿cómo nos quedaría? Recordemos cómo era el grado del polinomio, que sería F1 es igual a P1 de X, obviamente, porque es una variable X, es igual a B0 más B1 por X0 menos X, ¿cierto? Creo que era así. Entonces nos devolvemos por acá. Sí, X0 menos X. X menos X0, perdón. X menos X0. Entonces, ya lo borro acá. X menos X0. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? B0 equivale a 0. Más B1, que sería 0.358, que multiplica a X, menos X0, que en este caso es 1, ¿cierto? Entonces, porque era 1, 0, ¿cierto? El primer punto. Entonces, en este caso, el polinomio nos quedaría 0.358X menos 0.358. Y entonces, el polinomio quedaría F1 de X es igual a 0.358X menos 0.358. Hasta aquí tenemos el polinomio, pero no hemos terminado de resolver el ejercicio, porque el ejercicio, ¿qué nos pedía hacer? Nos pedía hallar a través de este polinomio interpolador el valor de f de x cuando x valiese 2, ¿cierto? Entonces, f de x, entonces f1 cuando x es igual a 2, ¿a qué es igual? Es igual a 0.358 por 2 menos 0.358. Esto es igual a 0.358.
¿cierto? Pero entonces resulta que, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el logaritmo de 2? Logaritmo natural de 2. $0.693, profe. 0.693. Miren la diferencia tan grande que hay al intentar aproximar a través de un polinomio de grado 1, que es una recta, una función que no es una recta. Los logaritmos no son rectas, ¿cierto? A pesar de que en alguna parte se intenten comportar como una recta, realmente no son rectas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros tenemos este tipo de polinomios, es mejor trabajar con una mayor cantidad de números. Entonces, por eso es que esto es como cuando nosotros veíamos el método gráfico, ¿cierto? Que yo les decía, no, pues es mejor que dibujen la función y que de acuerdo a esa función escojan el mejor método cerrado y después escojan el método abierto, ¿cierto? Algo parecido pasa con esto. Ustedes vean la nube de puntos, entonces ustedes dicen, no, pues esos puntos yo los puedo unir con un polinomio de grado 1, con un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, porque recomiendo esta nube de puntos, etc. Pero recuerden que si yo uso un polinomio mayor a grado 5, a grado 6, es mejor parar ahí, es decir, no, yo máximo uso un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 6, porque si no les aparecen unas vibraciones o unas curvas que son indeseadas y que no manifiestan en la verdadera naturaleza de los puntos, el verdadero comportamiento. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer la interpolación lineal empleando ahora esta misma interpolación, pero vamos a emplear ahora 3 puntos. Entonces, en este caso, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo, vamos a hallar a f de 2 de x cuando x es igual a 2 para la siguiente nube de puntos. Yo digo nube de puntos, pues esos son como 3 punticos nada más. Entonces, el primer punto es 0,1, no, 1,0, perdón. El tercer punto que vamos a trabajar acá es el mismo punto que trabajamos allá en el primer ejemplo, 6,1.7917. Pero entonces nosotros ya vimos que cuando tenemos a x igual a 2, esta interpolación entre estos dos puntos es muy mala, ¿cierto? Entonces vamos a hallar un punto, cualquiera, un intermedio, que nos ayude a hacer una interpolación mejor, un ajuste polinomial mejor. Entonces vamos a agregar al punto 4, 1.3863. Listo. Entonces vamos a hacer los mismos pasos. Entonces el primer paso, ¿cuál era? Bueno, voy a denotar qué es lo que tengo que calcular. Y x, f de x, primero. Entonces miren que aquí hay un f sub 2. Este f sub 2, ¿qué significa? Que es un polinomio de grado 2 el que debo hallar. Entonces yo le agrego una columna acá que dice segundo. Segundo. Listo. Entonces, este es 0, 1, 2, porque tengo 3 puntos, ¿cierto? Estos tienen asociados x0, x1 y x2, ¿cierto? Y la función, es decir, la segunda parte de la pareja ordenada, pues sería f de x0
f de x1 y f de x2, ¿cierto? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, aquí se ve como más claro cuál es la intención de esa tablita. Vamos a relacionar primero estos dos. Allá ya lo hacíamos, pero como solo hay dos elementos, pues no era necesario hacer eso. Pero acá, como hay más de dos elementos, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo pasamos a la primera columna? Relacionando en en parejitas. Este con este, este con este. Si aquí hubiese otro término, f de x3, pues aparecería un tercero, f de x4, así sucesivamente. Lo que vamos a hacer acá es unir con parejitas. ¿Listo? Entonces, unimos primero esta parejita de puntos. Entonces, esta parejita nos queda como f de x1, x0, ¿cierto? Que es el B1 que nosotros calculábamos allá. Y vamos a hacer otra construcción. Esa otra construcción consiste en unir esta parejita de puntos. Las dos, x1 y x2. Si hubiese otra parejita, nos tocaría hacer varias construcciones, hasta que unamos a todos a través de conjuntos de dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que construimos es AF de x2, x1, que ya lo hallamos. Y entonces, ¿cómo pasamos a la segunda columna? Con un procedimiento similar. Lo que hacemos es unir a estos dos elementos. Es decir, primero vamos a calcular estos y después vamos a calcular estos. Esto también indica más o menos el orden de operaciones que yo debo hacer. Y entonces, ¿cómo yo voy a llamar a esos dos? Como ya estoy relacionando x1, x2 y x3, x0, x1 y x2, entonces sería f de x2, x1 y x0. Si hubiesen más parejitas, aquí saldrían otra relación entre esas parejitas y me tocaría construir otras parejitas para poder llenar el segundo y así pasar a la tercera columna. ¿Listo? Entonces, lo segundo, bueno, entonces el polinomio, la forma del polinomio, entonces, este x3 no va, no se preocupe, era solo como para explicarles. La forma del polinomio es f de 2 de x es igual a b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1. Sencilla, ¿cierto? Ya ahí vamos viendo como la finalidad de cada uno de esos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, el segundo punto, creo que era, ¿cierto? El segundo punto es, pues, construir una tablita en donde relacionemos, pues, todos esos puntos, ¿cierto? Entonces, aquí estará x y f de x. Entonces, esto será 1, 4 y 6, 0, 1.386, 3 y 1.7917. Entonces, ustedes lo construyen como una tabla, como una lista, como les quede más fácil. Tercero, calcular los coeficientes. Calcular los coeficientes. Entonces, en este caso, nosotros primero que tenemos que hallar, entonces tenemos que hallar a B0, ¿cierto? B0, ¿cómo lo calculamos? Igual a f de x0. ¿Y f de x0 qué es? 0, ¿cierto? Recuerden que esto es 0, 1, 2. ¿Listo? Bueno, aquí yo les pongo el i igual a 0, igual a 1 e igual a 2. ¿Listo? B1. Ahora, ya calculamos B0, ¿cierto? Para calcular, entonces, ¿yo qué les recomiendo? Primero calculen primero y después calculen segundo. Para que las fórmulas no se les hagan tan extensas. Entonces, 3.1 primero. Entonces, en este caso, sería B1, que es igual a F
de x1, x0, y esto que va a ser igual a x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Aquí ya se me acabó la pantallita. Entonces, B1 es igual. Voy a volver a copiar f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. ¿Esto qué sería igual? ¿Cuánto es f de x1? X1, f de x1 es 1.3863. Es igual a 1.3863 menos, ¿cuánto es f de x0? F de x0 es igual a 0. Entonces, menos 0 sobre x1 es 4 y x0 es 1. Esto es igual a 1.3863 sobre 3. ¿Cuánto me da esa división? 0.4621, profe. ¿Cómo me repiten? 0.4621. Ah, listo. Entonces, 0. Ay, 0.4621. Listo. Y como estamos calculando la columna primera, es igual a f entre x1, x0, entonces voy a aprovechar y voy a calcular el otro. Ya van a ver que esto es muy útil. F de x2, x1. Mire, recuerden que aquí estaba x2, x1. ¿Cómo calculo ese? Entonces esto sería igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Entonces esto sería igual a f de x2, que es 6, que es 1.70, ¿cómo es? 1.7917 menos 1.3863 sobre 6 menos 4. Es igual a 1.7917 menos 1.3863 sobre 2, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese resultado? 0.2027. 0.2027. Entonces, por lo tanto, f de x1, x0 es igual a 0.2027 y f de x2, x1 es igual a, no, perdón, disculpe. Este es, este es 0.2027 y este es 0.46, ¿cierto? .4621, ¿cierto? Ahora ya calculé todo lo que está en la columna primera. Ya calculé este, ya calculé este. ¿Qué nos falta calcular? Este. Y entonces miren que todo se va relacionando, es por parejitas. Todo es por parejitas, parejitas. Es como la ventaja de este método, que no hay que hacer como x a la 3, x a la 4, no. Eso es como la ventaja. Solo cuando uno ya está construyendo el polinomio. Entonces vamos a hacer un 3.2 segundo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular B2. La última parte de la columna va a quedar con el último coeficiente. En este caso, como nuestra última columna es segundo, queda con B2. Si tuviésemos una tercera columna, el único número que hay que calcular ahí es B3. Y así sucesivamente, Entonces, B2, ¿a qué va a ser igual? A esta parejita. La relación lineal de estas dos parejitas. De esta parejita, ¿listo? Perdón. Entonces, en este caso, es igual a f de x2 menos x1 menos f, x2, x1, perdón, x1, x0 sobre x2, este valor, y el último valor de acá.
2 menos x0. ¿Listo? Entonces, nosotros ya los calculamos en el anterior punto. Por eso es que yo les digo, a mí no me gustan personalmente las fórmulas muy largas, porque eso induce al error. Ustedes tienen una fórmula muy larga y meten un número mal y ya se equivocaron. Y como este es un método que no es iterativo, entonces el resultado si les da erróneo, pues les da un polinomio erróneo, ¿cierto? Entonces en este caso sería 0.2027 menos 0.4621 sobre 6, que es el punto más extremo, menos 1, que es el inicio. ¿Cuánto me da esa resta? Menos 0.0519. 519, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos que B es igual a menos 0.0519. Y recordemos que este era B1. Ya tenemos todos los coeficientes. Ahora vamos a construir el polinomio. Entonces, cuarto. Construcción. Del polinomio. Listo. Entonces, ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar cómo construíamos ese polinomio. X2 de X es igual a B0 más B1 por X menos X0 más B2 por X menos X0 por X menos X1, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar igual a, entonces, por lo tanto, f de X de 2 es igual a, al término 0 más B1, que ¿cuánto nos dio B1? 0.4621. 0.4621 de X menos, ¿cuánto es X0? 1, ¿cierto? Más B2, que es menos 0.0519, más menos 0.0519 por X menos 1 por X menos, ¿y cuánto es X1? 4. Generalmente yo nunca les pido simplificar el polinomio, pero si ustedes lo desean, pues no hay problema. Si tienen pues una calculadora graficadora o el computador que les hace eso, pues no hay problema. Pero yo generalmente yo les digo hasta aquí para. Pues porque si uno tiene un polinomio de grado 3, de grado 4, ya se hace muy dispendiosa la operación. Entonces, en este caso, como no hemos terminado, entonces vamos a hacer el paso 5. Hallar f de 2 cuando x es igual a 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? F de 2 de x, que es igual a 2, entonces esto va a ser igual a 0.4621 por 2 menos 1, más menos 0.0519 por 2 menos 1 por 2 menos 4. ¿Cuánto me da este resultado? 0.5659. 0.5659. Listo. Entonces miren que, ¿y cuánto era el logaritmo natural de 2 que hemos hallado? Ese logaritmo natural de 2 es igual a 0.6931. Mire que con un polinomio de grado 2 me aproximé bastante a lo que realmente es el valor del logaritmo natural de 2. Entonces miren que en este caso, incluso un tercer punto sería muy bueno porque alcanzaría un ajuste mucho mejor, ¿cierto? Pero pues este es aceptable porque la diferencia es como del 10, 20% más o menos, ¿cierto? Entonces miren que en este caso sí es positivo hallar ese punto, o sea, poner un punto intermedio y ojalá ese punto intermedio esté lo más cercano al punto que yo necesito interpolar. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? No, profe, todo muy claro. Todo bueno, muy claro. Bueno, entonces,
Entonces, yo creo que hoy vamos a dejar hasta aquí. La idea de que es bueno que vayan repasando el capítulo 17. Espero la próxima clase traer más ejemplos de este polinomio interpolado, pero ya para el grado 3, para que ya ustedes le empiecen a coger el tirito a porque en el taller van a aparecer ejercicios de este tipo de interpolaciones, pero de aquí al viernes estarle subiendo el tercer taller, pues obviamente no es necesario que lo inicien todavía, pero pues si ya terminaron el otro, pues sería bueno que fueran comenzando con el objetivo de que pues no se empiecen a pues como atrasar y que no se les empiece a acumular trabajo. De todas maneras, nosotros ya tenemos las fechas establecidas, entonces no hay problema con eso. Si ustedes terminan el taller antes, yo se los recibo, no hay problema. Pues para que no se les, como que se les acumule trabajo, ¿cierto? Pues estamos tratando como de evacuar esta materia para que no se les acumule trabajo. Entonces, si no hay dudas, entonces que pasen muy buena tarde y nos vemos el día martes. Recuerden que el examen es el día jueves. El día martes yo voy a estar resolviendo dudas también sobre el taller. Hay una duda que me enviaron al correo y el día martes hacemos más bien un ejercicio para que entiendan cómo es que se abordan ese tipo de problemas con coeficientes de relajación. Se llaman los coeficientes de relajación. Listo. Entonces, prefiero hacer un ejercicio sobre eso para que les quede a todos claro. Y de una vez les explico a ustedes ese tema, que ese tema es bastante interesante. Listo. Entonces, que pasen muy buena tarde y nos vemos entonces el día martes. El día martes empezamos a las 12:10 en punto. Listo. Entonces, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Luego.